Amiga, este es su programa En Nombre de la Democracia. Eugenio Ferrán, Lilian Mateo, estamos acá, igual que todos los dominicanos, estamos inquietos, y no solo inquietos, curiosos por saber cuáles serán esos decretos que el presidente de la República, cuáles serán esos cambios que el presidente de la República, Luis Abinader, hará este fin de semana. Pero lo importante no es que haga los cambios, lo importante es, Eugenio Ferrán, que el presidente de la República sepa escoger quiénes primero tendrán capacidad para ocupar las distintas organizaciones, instituciones que les toque, y también saber escoger personas con un poquito de más ética, de más responsabilidad gubernamental. Porque si bien es cierto que ha sido Eugenio Ferrán, el presidente de la República, quien decidió convertirse en vocero del gobierno, no menos cierto es que los funcionarios actuales decidieron quedarse en sus escritorios, muchos de ellos, y con toda responsabilidad lo digo, actuando sin la más mínima ética ni transparencia, y en muchos casos cometiendo irregularidades que comprometerán en el futuro a este gobierno. Y esa es una de las razones básicas, fundamentales, por la que al presidente de la República, Luis Abinader, le han sugerido que por favor cambie algunos funcionarios que se convirtieron, como dicen en mi pueblo, en bellacos y olvidados de lo que es la ley y la Constitución. Y no puede en modo alguno un presidente que ha mostrado en 4 años, 5 años, intención de tener un buen gobierno, que unos cretinos irresponsables le dañen su gestión. Porque al final de cuentas, señor presidente, amigos redevidentes y televidentes de este programa, En Nombre de la Democracia, la culpa solita se la echarán a Luis Abinader por haber dejado a tantos infuncionales por más de 4 años en un cargo, cuando no le han rendido ni al gobierno, ni al propio presidente y al país. Así que este fin de semana los ciudadanos tendremos la oportunidad el próximo domingo, en un acto que hará el presidente de la República, al igual junto a su partido, el PRM, van a hacer un acto solemne. Escogieron el Centro Cultural Domingo Sabio de esta capital del Distrito Nacional del Gran Santo Domingo para hacer la celebración de estos años de gobierno, que de acuerdo a varios informes, que no lo puedo mostrar porque evidentemente no los pagué yo, no dicen nada halagüeño de los funcionarios actuales del presente gobierno. Este domingo también nosotros tendremos la oportunidad, Eugenio Ferrán, de escuchar lo que será una especie, no de rendición de cuentas, sino en medio de ese discurso, ese mensaje que va a dirigir al país el presidente Luis Abinader, destacar los logros que ha obtenido este gobierno de él en estos últimos 4 años, y que si a mí me preguntan, Lilian, menciona algunos logros. Bueno, lo único que tengo en el cerebro es que recién compraron unos 6 vagones para conectárselo al metro, que inició el proyecto de Pedernales, el desarrollo turístico de Pedernales, pero que un funcionario del gobierno cometió el error de que ese desarrollo turístico los pedernalenses lo verán en 10 años, o sea que yo me puedo morir en 10 años y no voy a ver el desarrollo turístico del sur. Y que se está haciendo, digamos, con una nueva vía de acceso para un poco descongestionar el tránsito en lo que nosotros llamamos la esquina caliente del kilómetro 9. La autopista Duarte de este país, que conecta con las 14 provincias del Cibao Central, es un solo desastre. Y para esto no hay que ser amigo de Deline Ascensión. A Deline Ascensión hay que llevarlo a cualquier programa, pegarle un micrófono y preguntarle realmente dónde están los miles de millones que se destinaron para una obra tan importante que está cobrando tantas vidas por los accidentes que provoca la desastrosa autopista
Duarte, que dónde está ese dinero y que dónde están los hombres y que qué tipo de desarrollo y modernización es que se le va a hacer a la autopista Duarte, porque yo sí que viajo. Y lo único que tiene asfaltado es usted saliendo de La Vega hasta llegar al kilómetro 14 de Santiago de los Caballeros. Después es la autopista Duarte, la Boca del Lobo. Así que yo soy de las dominicanas que estoy ansiosa, Eugenio Ferrán, por escuchar los logros del presidente de la República y que luego con mucho gusto yo voy a replicar, pero que lamentablemente cuando usted recorre las provincias del país, usted pregunta, ¿y dónde están los funcionarios? Buen día, Eugenio Ferrán. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos televidentes de su programa En Nombre de la Democracia. Todo está dicho. Yo creo que para tu discurso inicial, lo único que tenemos es que agregar que creo que es la primera vez que el aniversario, como cumple este fin de semana, el primer año del segundo gobierno del presidente Abinader, va a ser celebrado fuera de las pomposas del Palacio del Congreso Nacional y va a ser celebrado en un acto en el sector de Guachupita, el polideportivo, policentro educativo Domingo Sabio. Esperamos que de verdad el presidente pueda hacer una buena rendición de cuentas de lo que ha sido su primer año de gobierno ahora y que haga los cambios que tiene que hacer, porque necesariamente el presidente debe remover la mata y tiene que traer funcionarios que en los próximos 3 años de gobierno, los últimos que le quedan para gobernar, y él quiere dejar un buen legado, que puedan hacer un gobierno realmente efectivo y que solucione los problemas de este país. Ahora nosotros queremos dar paso en esta oportunidad a nuestra entrevista central. Estamos con nosotros para una conversación amena el doctor Wilson Gómez, presidente del Instituto Duartiano. Y yo quiero presentarlo ahora recordando que la última vez que estuvo en este programa, él no vino en calidad de presidente del Instituto Duartiano porque había otra persona, Julio Mariñez Grullón, algo así. Rodríguez Grullón, que en ese momento había dado una declaración contrapuesta a los intereses que defiende el Instituto Duartiano. Y estaba convocada, pendiente en ese entonces, una asamblea para sustituirlo, que finalmente resultó sustituyéndolo. Dio el regreso a la presidencia del Instituto Duartiano al doctor Wilson Gómez, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias. Bueno, de verdad estar aquí en nombre de la democracia es una magnífica oportunidad para contactar con el gran público e intercambiar con ustedes, así que agradecemos muy sinceramente esta invitación. Muy brevemente, yo quisiera que nos relate en un minuto, si se puede, cómo se dio ese proceso de esa asamblea en el que fue destituido el anterior presidente y usted regresó a la presidencia del instituto. Bueno, fue una asamblea en absoluto orden, él asistió. En esa asamblea participan tanto los miembros de número, que son los que tienen voz y voto. Exacto. Los miembros correspondientes, que tienen solo voz, los miembros de honor, que tienen voz, y por supuesto los presidentes de centros, que son los órganos de base de la institución que está en todo el país, y los miembros de lo que son las filiales que están en el exterior. Fue una actividad mixta, presencial y virtual, y a unanimidad se decidió hacer la revocación del mandato por la situación que se generó. Y eso, por supuesto, de acuerdo a lo previsto en el estatuto, producía un movimiento. El vicepresidente pasaba a la presidencia, el secretario general a la vicepresidencia y un vocal a la secretaría general. Doctor, recientemente está en la palestra pública, hace ya unos días, una aberración que se cometió con el himno nacional. Una organización, una persona cambió las letras del himno nacional y sobre la música de nuestro himno. Interpretaron un supuesto himno nacional lésbico. ¿Cuál es la interpretación que debemos hacer de esa aberración? Sí, lo primero es que, como usted señala, es un acto aberrante, es una manera grosera de ultrajar
emblema, un símbolo de la patria. Eso se hizo deliberadamente, fue prácticamente un desafío a nuestro país, una ofensa a la memoria, no solo de los maestros que intervinieron en esa pieza, como el maestro y compositor José Reyes, el maestro Emilio Prudón, sino también a la propia memoria de los trinitarios y de su líder Juan Pablo Duarte, de los hombres y mujeres que a lo largo de la historia han luchado con denuedo en la defensa de esta patria. De verdad que esas son de las cosas que un legislador no puede prever. Cuando se concibió la ley de simbología patriótica, esta ley 210-19, jamás se pensó que se podía dar un hecho tan grave que las sanciones de la ley no son suficientes para castigar. Y debo decir lo siguiente, ese emblema, ese símbolo, respetado siempre, yo recuerdo que conforme a lo que hemos estudiado y leído con relación a la simbología patriótica, en 1899, ahí al comenzar el siglo XX, el maestro José de Jesús Ravelo, un gran maestro, bueno, la Sala Ravelo del teatro lleva su nombre. Exactamente. Él quiso darle como una fuerza mayor al himno nacional desde el punto de vista marcial, unos toques. Y se produjo, en efecto, esa interpretación. Eso en la época levantó una reacción de la intelectualidad y de los músicos que no vieron bien esa marcialidad, esos toques. Y entonces se le preguntó al maestro José Reyes que qué le parecía eso. Él se limitó a decir, bueno, mire, esa es una pieza que aunque yo desde el punto de vista musical, ¿verdad?, le hice partitura, aunque yo tuve la idea del himno y le pedí las letras a Prudón, no es una pieza ya ni de Prudón ni mía. Eso es propiedad del pueblo dominicano. Ya ni yo ni Prudón podemos hacerle cambio, dijo José Reyes. Luego, con motivo del centenario del estreno del himno nacional, el estreno del himno se produjo en 1883. En 1983 hubo un acto del presidente Jorge Blanco en el Cerro de Capotillo con motivo de ese centenario del himno. Y creo que fue Juan Luis Guerra que hizo una interpretación que produjo más o menos lo mismo del maestro Ravelo, para darle fuerza al himno. Y entonces fue Rafael Solano el que reaccionó y dijo que eso no era posible porque la propia Constitución establecía en el momento que el himno era único, invariable y eterno. Esa Constitución era la versión de 1966. La versión de 2010 suprimió eterno porque entendió el constituyente que diciendo único e invariable era suficiente. Así está consignado ese artículo 33. Esa grosería no solo vulnera la ley 210-19 en varios de sus artículos, sino que también al hacerse con el uso de las redes, vulnera también la ley 253-07, que se refiere a los crímenes y delitos de alta tecnología. Entonces ahí la sanción es mayor que la que establece la ley de símbolos patrios. Ahí la sanción es de 3 meses a 1 año de prisión y multa de 1 a 500 salarios mínimos. Nosotros aspiramos a la sanción mayor, a 1 año de prisión y como multa 500 salarios mínimos. Esa ley que tiene que ver con los crímenes
y delitos de alta tecnología también prevé la situación de que el crimen o delito se cometa en el extranjero. En esa eventualidad dice la ley que si tiene repercusión en la República, entonces es juzgable aquí. O sea, que hay que extraditar. Bueno, claro, esa persona tiene que responder. Ahora, ¿qué aspiro yo y qué aspira el Instituto Duartiano? ¿Y qué aspira el pueblo dominicano? A que la autoridad nacional, Ministerio Público y Poder Judicial se comporten a la altura de las circunstancias. Porque hemos tenido una experiencia amarga, ¿eh? Nosotros hemos hecho muchos sometimientos, hemos presentado muchas denuncias al Ministerio Público de tarjas que han sustraído de espacios públicos, de bustos de Duarte que han sido severamente destruidos, de desplazamiento y robo de banderas importantes como la bandera que colocamos en el Parque Duarte, que es una bandera de un tamaño especial, de costoso, y de ahí la han sustraído. Bueno, de una serie de irreverencias y de ultrajes contra valores patrios y figuras de nuestro país. Y en esos casos la autoridad del Ministerio Público nunca actuó. Nosotros esperamos que ahora nos estrenemos y que haya una conducta distinta. Porque yo le voy a decir una cosa, hay una tendencia muy manifiesta por parte de quienes ejercen funciones de autoridad en el país a menospreciar la cuestión patriótica. Y yo le digo a ustedes, ustedes caminan la Isabel la Católica y entera, salvo el tramo donde está el Instituto Duartiano, la casa de la familia Duarte Díez, están todos los alambres soterrados y las aceras cambiadas y colocadas en las mejores condiciones. Pero cuando llega ahí a la calle Restauración, ahí se paró la remodelación. Ahí. Señores, vamos a una pequeña pausa y en breve retornamos con más del Nombre de la Democracia. Continuamos con su programa En Nombre de la Democracia y quiero decirle a nuestro invitado, al presidente del Instituto Duartiano Dominicano, al doctor Wilson Gómez, que él está aquí porque programas como este no se pueden dar el lujo de que porque vienen los decretos, de que porque un caso de corrupción o porque otro escándalo, porque otro asesinato va a olvidar ese ultraje que se le hizo al himno nacional. Y yo quisiera creer que la Procuraduría General de la República va a actuar en consecuencia como lo dice la ley. Y que no importa los escándalos que en este país hayan y las designaciones y todas las medidas del gobierno a partir del 16 de agosto, que se le dé curso a esa denuncia querella que hizo el Instituto Duartiano y otros organismos preocupados por lo que es la soberanía nacional. Y en función de eso, yo quiero preguntarle a nuestro invitado, ¿cuál fue la respuesta de la Procuraduría o si solamente lo dejaron en curso, depositado por la casilla de correspondencia? Si ustedes también están con ahínco ahí en la Procuraduría para que los plazos se cumplan. ¿Y qué opina usted de lo que debe de ser a partir del nuevo año escolar el comportamiento cívico, no solo del estudiantado, sino del profesorado? Bueno, sí, nosotros estamos en disposición y estamos procediendo a darle seguimiento a este caso. Es decir, nos interesa que las cosas cambien, que ciertamente el Ministerio Público ha mostrado interés en esta oportunidad. Esperamos que haya, en consecuencia, la instrucción de este expediente de la mejor manera y que los jueces, el Poder Judicial, asuma también su compromiso, porque el compromiso aquí es de todos y cada instancia tiene que asumir enteramente su responsabilidad. Nosotros, por supuesto, como entidad que tiene esa responsabilidad y que tiene que velar porque eso se sancione, nosotros vamos a estar permanentemente, ¿verdad?, dándole seguimiento estricto a esto para que la sanción sea verdaderamente ejemplarizante, que eso no vuelva a ocurrir
y que produzca esta decisión el llamado efecto intimidatorio, que la gente sepa lo que le ocurre cuando pone en juego una cosa tan sagrada como un emblema nacional. En lo que tiene que ver con lo que esperamos nosotros del año escolar y de la incorporación de la materia moral y cívica, que es un mandato constitucional, porque es la Constitución de la República que establece en el artículo 63, numeral 13, la obligación de incorporar los valores patrios, la moral y cívica, lo que tiene que ver con elementos que ya son parte del patriotismo, como la preservación del medio ambiente, la misma educación vial, la educación ciudadana, y por supuesto la enseñanza de la Constitución de la República, que también lo establece con mucha precisión ese artículo y ese numeral de la Constitución de la República. A nosotros particularmente nos gustó cuando fue objeto de nombramiento el licenciado Luis Miguel de Camps. Él fue al Instituto Duartiano antes de asumir el cargo. Qué bueno. Nosotros ahí le enfatizamos la necesidad de que se incorporara esa materia. Ahí le hicimos la reflexión de que nosotros estábamos absolutamente convencidos de que de la misma forma que se le inocula una vacuna a una criatura para preservarla respecto del ataque de enfermedades, asimismo la moral y cívica se constituía en una especie de vacuna social. Que un niño, que un joven que ha recibido, ¿verdad?, lecciones de moral y cívica, se comporta de manera diferente con respecto a aquel que no ha recibido nada de eso y que en su cabeza no tiene valores. Claro. Que uno de los grandes problemas que hemos tenido en nuestro país, y por eso no podemos procurar ningún cambio, ni en el comportamiento de instituciones como la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el comportamiento de los profesionales, el comportamiento de un profesor, etcétera, si esa persona previamente no recibe el impacto temprano de la formación en valores, y que nosotros nos ofrecíamos para colaborar de manera absolutamente gratuita en lo que tiene que ver con el Ministerio de Educación para hacer la formación de formadores, y nosotros por lo menos encargarnos de lo que tiene que ver con la simbología de la patria y con los aspectos que tienen que ver con el proceso trinitario, el proceso de independencia, para de alguna manera, ¿verdad?, garantizar que efectivamente esto impacte en el estudiante. Porque recuerden que se hablaba antes de la enseñanza de la moral y cívica de manera transversal, que era una forma de decir nada, porque era que el profesor que quería hacía una referencia en el marco de otra docencia, de otro contenido. No, ahora es que es una materia que tiene un crédito y que se le va a administrar esos conocimientos al estudiante, y que además de manera transversal se puede reforzar, ¿verdad?, ese esfuerzo de formación. Nosotros estamos muy confiados de que eso será así. De todas maneras, hemos estado acercándonos al departamento que tiene que ver con la cuestión curricular para ver los contenidos, porque eso es importante. Yo quisiera aprovechar a preguntarle ahí, doctor, ¿qué metodología, qué método efectivo para enseñar a nuestro estudiantado la simbología patriótica, lo que significa el himno, la bandera, el escudo, y que sea de manera efectiva y que se le dé desde los primeros cursos? Sí, nosotros lo hacemos. Mire, nosotros auspiciamos una conferencia que se apoya mucho en lo audiovisual, y ahí se desarrolla lo que tiene que ver con la bandera, desde el momento mismo en que surge hasta el uso correcto de la misma. Lo mismo se hace con el escudo, la evolución que ha tenido el escudo, los contenidos heráldicos del escudo, es decir, que hemos tenido siempre el laurel, nunca el olivo, que hemos tenido la palma real, los significados de la palma real, el significado de armas, de por qué escudo de armas, lo que tiene que ver además con la Biblia abierta,
que ha estado indistintamente abierta en todas las versiones del escudo, que hemos tenido 24 en total, y en algunos casos ha estado abierto en el Evangelio según San Mateo, en otros casos según San Lucas, en otros casos según San Juan, y que ya la Constitución de la República a partir de 2010 estableció en el artículo 32 que la Biblia tenía que estar abierta en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 32, que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad será libre. Pero también tenemos entonces en la tercera parte, para agotar lo del himno nacional, un documental de unos minutos, de unos 13, 14 minutos, donde se conoce desde el origen mismo del himno nacional hasta el uso correcto. Yeah. Es decir, que es muy completo. Esa es una acción de formación que dura en un desarrollo amplio 40 minutos. En esos 40 minutos, el niño, el joven, la persona aprende todo lo concerniente a la simbología patriótica, todo, de manera que ellos identifican cuál es el escudo nacional correcto. Hemos tenido problemas con eso. Nosotros tuvimos más de 90 años, de 1930 a 2020, de uso incorrecto del escudo nacional en la banda presidencial. Todos los presidentes de la República que usaron la banda presidencial y que se juramentaron de 1930 a 2020, 90 años, fue con el escudo incorrecto. Pero todavía hoy en el altar de la patria, la parte alta que usted va ahora, ahí al mausoleo donde están las cenizas venerables de los padres fundadores, encuentra una versión del escudo que es incorrecta. Lo mismo en el Panteón Nacional o Panteón de la Patria. Lo mismo en el escudo que está en la parte central del campus universitario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es decir, un desconocimiento total de ese símbolo patrio ha sido lo que ha gobernado, lo que ha dominado durante muchos años. Desde 1913, que el presidente Noel oficializó el escudo, hasta hoy. Y el contenido de ese decreto del presidente Noel fue recogido por la Constitución de la República de 2010 en el artículo 32. Y aunque eso se establece, todavía hoy, día a día, todos los días se usa mal ese símbolo patrio. Eso evidencia el descuido de la autoridad en lo que tiene que ver con la cuestión patriótica. Bueno, doctor Wilson, parece que usted va a tener que buscarse asesores para hacer acciones mediáticas para que los funcionarios realmente actúen en función de las necesidades y de lo que es el respeto a nuestros símbolos patrios, porque está de moda que si nada ocurre por las redes, si no le armas un escándalo mediático, no te responden, aunque tengan el deber y la obligación de hacer las cosas de manera correcta. Señores, vamos a una pequeña pausa y luego de esta pausa le dejamos un interesante discurso con motivo esta semana del Día Nacional de las Zonas Francas, donde el ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, pues expuso todo lo que son los aportes de este sector tan importante del Producto Bruto y nuestro. No sin antes agradecer la presencia del doctor Wilson. Pero no solo presencia, nosotros, y queda abierta la oportunidad para esa demostración de 40 minutos de la simbología patriótica, que presentarla, hacerla en este programa. Será un honor hacerla. Así es, así que señores, feliz fin de semana. Gracias de nuevo al doctor Wilson, a la Procuraduría General de la República, que estamos vigentes esperando su respuesta para que accionen en función de ese ultraje a nuestro himno nacional. Señores, gracias y será hasta la próxima en nombre de la democracia.